los ismos que se oponen y que son enemigos de la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Explicamos un poco cómo ella ha trascendido con el tiempo y ha llegado a nosotros en una biblioteca de 66 libros, compendio bíblico, que se ha convertido para nosotros en nuestra única y absoluta regla de fe y conducta. Con todos los ejemplos que dice 1 Corintios capítulo 10, todos los ejemplos del antiguo pacto o de la ley, que dice la Biblia que han alcanzado, que han sido dejadas como ejemplo para quienes han alcanzado los fines de los siglos, en este caso nosotros. Y los 27 libros del nuevo pacto, como lo conocemos, que es lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Viendo y analizando todo esto, tenemos toda la confianza y la seguridad de sentirnos plenamente con la garantía de que la Biblia en todo su sentido es la palabra de Dios. Viva, eficaz, más cortante que toda espada aguda de doble filo, penetrante que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuando dice que tiene el poder de partir el alma y el espíritu, es que logra crear esa diferencia de lo que es todas las emociones del ser humano. Es decir, la palabra de Dios tiene el poder a través de la luz y la verdad de clarificar todo lo emocional y todo lo espiritual. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada aguda de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hace una separación. Recordando que la palabra alma viene del griego suset, que contempla emociones, sentimientos, pensamientos, razonamientos. Hay una lista de cosas interesantes que tienen que ver con el alma. Perdón. De allí viene la expresión de un creyente carnal o sensual como un creyente almático. Pero entendemos que según lo que Pablo decía, o cuando Pablo hablaba acerca del conflicto interior que batallan en nuestros miembros, el alma y el espíritu, a veces es como una liga, ¿no? De lo almático y lo espiritual. Y habla prácticamente de todo lo que hemos venido señalando. A veces nosotros estamos llorando y es una actividad completamente almática y nosotros creemos que fue espiritual porque lloramos. Y confundimos quebrantamiento con alguna sensación emocional. Y el quebrantamiento es un acto espiritual donde Dios a través de su palabra produce un cambio en nosotros. Si yo no cambio por llorar, yo no cambio porque sienta algo. Yo cambio cuando soy redarguido por el Espíritu a través de la palabra de pecado, de justicia y de juicio. Ese cambio produce en mí arrepentimiento y el arrepentimiento me lleva a mí a la renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento, según Romanos capítulo 12, produce transformación de la vida. Ahora es interesante cuando la Biblia dice que la palabra logra partir el alma y el espíritu. Porque hay actividades espirituales que pueden parecerse mucho a las actividades emocionales, almáticas. Y hay actividades almáticas que pueden parecerse mucho a lo espiritual. Pero lo único que puede aclararnos a nosotros, lo uno de lo otro, es la palabra. Por eso tenemos esta verdad y esta convicción poderosísima. Hay dos preguntas que quedaron pendientes la semana pasada en este último punto, que estábamos tocando el tema del misticismo, ¿no? Misticismo es con S. No, con Yo C. siempre me confundo. Con S y después con C. Misticismo, claro, misticismo. Y nos quedaba el último, que es el que vamos a tocar hoy, que es el racionalismo. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de estudiar o averiguar en su casa lo que es
se lo dejé como tarea, lo que es el efecto placebo, lo que es la sugestión, lo que es la euforia colectiva, que son consideraciones importantísimas para uno ser consciente que las manifestaciones del espíritu no necesariamente están vinculadas al elemento almático, al elemento emocional. Aunque uno obviamente es un ser, es un ente con emociones y uno siente. Pero las verdades espirituales de Dios están conectadas es con la fe. Y la fe no tiene nada que ver con lo que se siente. La fe simplemente es creer, es convicción. Por eso Pablo decía, por fe andamos, no por vista. De por sí nuestros sentidos siempre estarán en contra de la fe. Porque uno va a depender mucho de lo que oye, de lo que ve, de lo que siente, de lo que prueba. Y la fe significa creer lo que no vemos, lo que no oímos, lo que no sentimos, lo que no probamos. La fe es tomar la decisión simplemente de creer. ¿Quién averiguó algo sobre lo que es el efecto placebo? ¿O lo que es la sugestión? ¿O lo que es la euforia colectiva? O sea, esos tres son aspectos o cosas que influyen, son influyentes, bueno, valga la redundancia, en la persona, sin que tenga que ver con muchas veces con su criterio. Son diferentes entre los tres, no son lo mismo. No son lo mismo. Son distintos. ¿Qué es el efecto placebo? ¿Averiguaste algo? Por ejemplo, o sea, con un ejemplo lo voy a dar, que alguien que se sienta enfermo y le dan un medicamento que no es para esa enfermedad y le dicen, esto te va a curar, o sea, son las mejores pastillas que existen, y la persona se lo toma y se sana. Pero realmente la pastilla no tenía nada que ver con la enfermedad que tenía. Hay una conexión de la sugestión con el efecto placebo. Sí, sí hay una sugestión. Aunque no es igual. Aunque no es igual, sí hay una conexión. O sea, pero es eso, es que tú piensas, o sea, crees y no te hizo nada. O sea, pero sé como un ejemplo explicarlo, pero no sé. Cómo Es una sustancia sin efecto. Es una sustancia sin efecto. Que no tiene Ese nada. efecto placebo. Puede ser como una manipulación. No. No, porque, bueno, te pueden manipular de pronto sugestionándote. Por ejemplo, el remedio, lo que nosotros conocemos como el santo remedio, ¿no? Que es el spray ese frío, que eso no tiene nada, sino que lo que hace el mentol, según lo que uno conoce, hace que en la mente te echa la cuestión aquí, en el codo que te duele, el dolor no se te va a quitar, ni eso te lo va a curar. Solo que va a pasar un momento donde el cerebro va a hacer que crean que eso se te quitó. Pero a los 20 minutos, 30 minutos, el dolor está ahí. Entonces, pero la publicidad dice el santo remedio. O sea, te lo quita así. Pero con el efecto placebo sí te curas. Es como algo así. ¿no? Sí, y muchas veces te cura circunstancialmente. ¿Quiere que lo lea aquí? Sí, léelo, por favor, Ana. El efecto placebo es el fenómeno por lo cual los síntomas de un paciente pueden mejorar mediante un tratamiento con una sustancia inocua, es decir, una sustancia sin efecto directamente relacionada con el tratamiento de los síntomas o la enfermedad. Miren, para que entiendan eso, no voy a poner un ejemplo en el comentario que lee Ana. Esto pasó de verdad. En un hospital había un hombre que tenía una enfermedad terminal y le dieron 3 meses de vida. En la cama de al lado había otra persona que tenía una enfermedad, pero no era terminal. La enfermera de turno de esa noche, soñolienta y apurada, no voy a contar realmente qué fue lo que pasó, porque fue en realidad una situación particularmente inmoral lo que generó esa confusión de la enfermera, pero pasó en realidad. Ella confundió las dos historias médicas. Y el que tenía 3 meses de vida con una enfermedad terminal, la historia de esa persona terminó en el depósito de la cama del que tenía una enfermedad que con un tratamiento se iba a curar. Y el de terminó en la otra cama. Antes de los 3 meses, este paciente se muere. Cuando le dijeron que tenía una enfermedad terminal, que iba a morir, se preparó y se murió. Y el otro, que era el que tenía el cuadro clínico,
de una enfermedad terminal, vivió 3 años, hasta que se enteró que fue un cambio de historia en el hospital, y cuando se enteró, Gabriela, duró 2 días. Mire, ustedes no han escuchado personas que están bien, y le dicen de pronto tienes cáncer, estaba bien. La información le sugestiona y pareciera ser que el cáncer entra en un proceso de aceleración y la persona se muere en un mes. Uno se pregunta, ¿será que iba a durar más porque estaba bien? Y pareciera ser que la enfermedad se activa cuando le dicen tienes cáncer. Estas son realidades que ocurren. Y lo mismo pasa con lo que nosotros conocemos como euforia colectiva. Euforia colectiva. No sé si Vladimir iba a hacer un comentario. Lo que quería mencionar es que en los 3 casos que vamos a tratar hoy, o que se está conversando, sí hay una manipulación del aspecto psicoemocional de la persona. Porque a la final termina siendo eso, una manipulación. Directa o indirecta, inducida o no, pero siguen siendo Es manipulación psicoemocional de la persona. En los 3 casos. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez supieron lo que pasó en el 1916 cuando finaliza la dinastía de los zares rusos con un personaje histórico por demás importante llamado Gregory, mejor conocido en los bajos fondos como Rasputín, el monje loco? ¿Supieron ustedes la historia de lo que fue Rasputín, el monje loco? El hombre frecuentaba prostíbulos, el hombre era un borracho, pero el hombre tenía una habilidad de manipulación a través de todos los elementos del misticismo. El hijo de la reina Alejandra, algunos dicen el idioma de repente puede variar, Alexander, hijo del último zar ruso, Nicolás. Bueno, resulta ser que él sufría de hemofilia. Y lo que le dio autoridad y poder a Rasputín en el último periodo de los zares rusos fue el poder de sugestión, de jugar con el efecto placebo, de crear euforia colectiva, y lograba hacer que el hijo del zar, Alexander, temporalmente no tuviera hemofilia. ¿Qué ocurrió? Que Rasputín logra entrar al Palacio Real, y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial en 1914, que Alexandra se queda mientras que Nicolás va al frente de batalla, quien asume el gobierno ruso fue Rasputín, que llegó al final, cuando todo el mundo descubre que el hombre era un loco, pero tenía la habilidad de manipular. Tenía la habilidad de manipular. Y manipulaba a la gente. Él decía, y habían testimonios de personas a quien él les comentaba que colocaba la mano sobre ellos y los sanaba. Y el ejemplo más evidente fue el que pasó con Alexander, el hijo de la zarina, que tenía hemofilia y supuestamente lo curaba a Rasputín. Rasputín no lo curaba nada. Ahora, yo creo, y yo quisiera que cuando nosotros analicemos esto nos demos cuenta que yo creo que creo en la vigencia del poder de Dios. En lo que no creo es en la magia de Dios. El poder de Dios es una realidad. Los dones del Espíritu, los dones de sanidad, los dones de fe, los dones de milagro. Pero también, así como existe en el mundo del ocultismo, en la esotería, así como existen charlatanes, brujos charlatanes, como gente que son brujos de verdad, también en el Evangelio pasa. Hay personas que tienen ese conocimiento y lo usan para manipular. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y les vuelvo a dar, al terminar esta clase, les vuelvo a dar otra tarea. Averigüen lo que pasó con el fin de la dinastía de los zares rusos en 1916. Y va a ver cómo un personaje prácticamente hizo temblar un imperio y llevó al fin de un imperio con la habilidad de la manipulación, un malvado, Rasputín, el monje loco. Eso es historia. Sin embargo, repito, nosotros debemos entender que todo acto y toda manifestación del Espíritu de Dios
son actos de fe, no son actos emocionales. Porque yo conozco personas que van a una campaña evangelística y mientras van llegando y oyen a las personas y oyen el nombre de un predicador famoso, se activen ellos un efecto placebo. Mire, de esto están llenas las actividades, como está llena de gente que ha recibido milagros genuinos. También las actividades evangelísticas que nosotros conocemos, está llena de cantidad de personas que van llegando diciendo: Gustavo Moro, cuando él me ore me voy a sanar. Eso es efecto placebo, sugestionado. Le oran y se le quita. No voy a mencionar nombre de personas, pero hay muchas demandas en Centroamérica por casos como estos, que a las 2 semanas se mueren, pero se les va el dolor mientras están en aquella actividad. Y se han creado demandas increíbles. Porque nosotros no podemos ver la fe como algo almático. La fe es un acto de creer. Más nada. No importa si sientes o no, la fe es creer. Y lo que activa el poder de Dios es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos que estamos tratando de crear ambientes almáticos de sugestión para promover supuestamente fe, y a veces lo que estamos es sugestionando, despertando y generando efectos placebos, o trabajando con euforias colectivas. Las euforias colectivas se dan especialmente en ambientes multitudinarios, que es el otro punto. En cambio, dése cuenta, las sanidades que usted ve de Jesús, las sanidades que usted ve en el libro de los Hechos, que siguen teniendo vigencia, ninguna de ellas contaba con ese tipo de ambientes que nosotros prediseñamos. No quiero decir que nosotros no seamos parte de ambientes en donde podamos nosotros disfrutar la presencia de Dios. Lo que no debemos es depositar nuestra fe sobre eso. Nuestra fe debe descansar sobre el fundamento de la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, tendremos que contar con ayos. Y a veces los ayos son buenos, pero cuando al ayo se le pasa el tiempo de estar, entramos en peligro. ¿Qué le quiero decir? Que en todos nosotros debió haber existido un tiempo prudencial en el que muchas cosas, en el caso de Gálatas hablaba de la ley, esos ayos debieron estar allí, nodrizas, y Gálatas 4:1 dice: entre tanto el heredero es niño. Está hablando de creyentes inmaduros, en nada difiere del esclavo. Pero lo que más me gusta es que dice: aunque es dueño y señor de todo. ¿Ah, Gaby? Es dueño y señor de todo, pero dice Pablo que es igualito al esclavo. Y luego lo explica por qué. Porque hasta el tiempo señalado debe estar bajo tutores y curadores. Sí, hay un tiempo en el que nuestra fe es frágil, según el capítulo 3 de Gálatas. Y el creyente necesita herramientas y elementos que todos podemos identificar. Alguien preguntaba allí, voy para esa pregunta, si existen distintos tipos de ayos dependiendo los tiempos. Claro que sí. Y esa misma persona creo que preguntaba acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Yo debo aclarar que debemos ser cuidadosos con la expresión el bautismo en el Espíritu Santo, porque muchas personas identifican bautismo en el Espíritu Santo con hablar en lengua. Y no es. El bautismo en el Espíritu Santo, según el libro de los Hechos, no es la característica de hablar en lengua. El hablar en lenguas, según lo que la Biblia enseña, se ve de 2 maneras. Marcos 16 habla del hablar en lengua como una señal. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero 1 Corintios 12 dice que hay 9 dones calificados en Corintios 12, y entre ellos está el don, no es la señal, el don de diversos géneros de lengua. Yo le expliqué hace 2 semanas que bautismo significa del original sumergir, y la Biblia menciona varios tipos de bautismo. El bautismo de Moisés, por ejemplo, que se nombra en 1 Corintios capítulo 10, que fue cuando Israel pasó por el Mar Rojo, se considera que ellos fueron bautizados con el bautismo de Moisés. Está el bautismo en fuego,
el bautismo en aguas y lo que mucha gente ha llamado el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que una persona que cree en Cristo y no habla en lengua no ha sido bautizado en el Espíritu Santo? No. Hay personas que nunca han hablado en lengua. Yo no puedo decir que no fue bautizado, porque la evidencia de hablar en otras lenguas de Marcos 16 y el don de diversos géneros de lengua de 1 Corintios 12 no se mencionan en el libro de los Hechos como el bautismo, porque el bautismo tiene que ver con el sello de la salvación en el creyente que fue sumergido al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Yo nunca he hablado en lengua. Yo le estoy pidiendo que me dé el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú naciste de nuevo, si eres un hijo de Dios, tú fuiste sumergido al cuerpo de Cristo, quien te bautizó fue el Espíritu Santo, pero tendríamos que analizarlo con calma, porque tendríamos que ver verso por verso en el libro de los Hechos, en donde se habla regularmente de la imposición de las manos y algunos creyentes que hablaban en lengua, pero no existe un versículo que diga o sostenga que el hablar en lengua es el bautismo en el Espíritu Santo. Sí creemos en hablar en lengua y creemos en él como una señal o como un don, pero el bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa. Mire lo que son los niveles de fe, para entender lo que es fe. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Oiga esto. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ni siquiera dice que se le ore. Está diciendo que bajo este acto de fe pone la mano sobre un enfermo y el enfermo puede recibir sanidad. Hay otro nivel de fe que es el que menciona Jesús con el centurión, cuando le decía, di la palabra, ni siquiera hay que estar presente en el lugar. El centurión creía que si Jesús decía la palabra, donde quiera que estuviera el criado, iba a recibir sanidad a la distancia. Y en el libro de los Hechos hay otra situación de fe. Dese cuenta que no está relacionado a lo almático, que dice la Biblia, que traían prendas de familiares, se la daban a los apóstoles, lo devolvían y las personas recibían sanidad. Tanto así que dice que cuando Pedro caminaba y su sombra caía sobre los enfermos recibían sanidad. Es decir, no, son expresiones de fe tan impresionantes y tan desvinculadas del misticismo que dice la Biblia, que esas expresiones de fe ni siquiera contaban con sugestión, efecto placebo, euforia colectiva, no. La gente creía, usted se acuerda cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Jesús hace barro, le pone los ojos y lo manda a lavarse en el estanque. Él se fue a lavar por obediencia. Cuando regresó, ¿cómo regresó? Bien. ¿Dónde está allí el efecto emocional, el efecto de lo que sintió? No, lo que sintió fue barro en los ojos. Ahora usted sabe que eso es lo que se define en la teología como puntos de fe. Y por eso es que muchas de las cosas que forman parte de nuestros cultos carismáticos, sin que eso determine la fe, puede activar fe. ¿Cómo sanó Jesús a Bartimeo el ciego de Mateo 10:46, de Marcos 10:46? ¿Cómo lo sana? Cuando traen a Bartimeo, le dice, ¿qué quieres que haga? Señor, que recobre la vista. Le dice, tu fe te ha salvado. Y comenzó a ver. Pero ¿por qué le tuvo que poner barro en los ojos al chico de Juan capítulo 9? Porque a lo mejor el que no podía ver igual necesitaba algún estímulo que despertara su fe. Que eso yo sí puedo pensar, que de repente en un ambiente espiritual hayan estímulos. Por ejemplo, una persona que está enferma, si yo le digo, pasen adelante los enfermos para que el Señor los sane, Dios no los puede sanar en su puesto. Pero a lo mejor esa persona siente que si no pasa, no lo va a sanar. Y el que él camine de su puesto hasta la parte delantera, activa su fe y recibe la sanidad. Son puntos de fe. Mire, yo he aprendido a no ser crítico con mis hermanos, aun y cuando no comparto ni entiendo muchas cosas. Pero no critico.
Porque hay cosas que son misterios dentro de lo que Dios está haciendo, hay misterios increíbles. Por ejemplo, la gente critica mucho a oración fuerte al Espíritu Santo. Lo critica muchísimo. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero cuando tú vas y entiendes lo que son los puntos de fe, aunque yo nunca haría eso de traer agua, yo fui a Israel y yo traje agua del río Jordán y lo regalé como recuerdo en la iglesia. Bueno, le traje un recuerdito. Pero no le decía el que se lo tome o el que se bañe, no, eran recuerditos que puse en un frasquito, traje como que fueron 2.300 frasquitos y se los regalé a los hermanos de recuerdo. Ay, los hermanos, y traje también aceite de Betania. Ay, pastor, ¿qué como con esto? Nada, le decía yo. Ay, ¿será que si me lo pongo me voy a sanar? No te vas a sanar. No vas a hacer nada con eso. Eso es un recuerdo de Jerusalén, más nada. Porque quise traer un recuerdito a mis hermanos. Compré frasco, además que me salía baratísimo, porque agarré 3 pimpinas de agua del río Jordán, compré los frasquitos y lo llené, un regalito para mis hermanos. Me salió baratísimo, fue un regalito. Ahora sí le aclaré a los hermanos, ni lo estoy vendiendo en primer lugar, un regalito. Nunca fue una venta. Ni tampoco estoy diciendo que si usted se lo toma o usted lo usa, va a recibir algo. No, es un regalo, es un recuerdo de Israel. Siendo un recuerdo de Israel, me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Usted sabe que la Iglesia Popular tiene una práctica dentro de su liturgia, mística por cierto, que se llama el agua bendita. Los cristianos evangélicos cambiamos el agua bendita por el aceite ungido. Porque pareciera ser que nos cuesta desvincularnos de ese ambiente esotérico, místico, almático. Y vuelvo y le digo, Dios se manifiesta con el poder de su Espíritu Santo en la vida de sus hijos de forma sana cuando es mediante la fe. Mediante la fe, creer. Y los momentos más difíciles de nuestra vida van a ser sostenidos en fe. En fe. No voy a sentir nada, pero yo creo. Mira, a veces uno se ha sentido al punto de creer que Dios no está con uno. Yo no sé a cuánto les ha pasado. A mí todavía me pasa a pesar de que soy pastor. Pero ¿sabe dónde yo me sostengo? No espero que, sino que comienzo a buscar en la Biblia todas esas verdades que fortalezcan mi fe. Y no espero sentir algo, no espero sentir que se me espeluquen los pelos del cuerpo. Simplemente decido creer lo que dice la palabra. Porque la revelación que tuvo Lutero para dar inicio a la reforma se forjó en Romanos 1:16. Que fue lo que le hizo separarse de la Iglesia Católica. ¿Qué dice Romanos 1:16 y 17? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir por fe? El justo por lo que siente vivirá. El justo por lo que oye vivirá. El justo por la fe vivirá. Y de por sí, claro, la fe tiene puntos que alimentan su condición. Por supuesto es la palabra. A mí me gusta leer la palabra en voz alta. De repente lo estoy tomando muy literal. Pero yo cuando oigo y leo que dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, sé que la fe es estimulada al leer la palabra. No es estimulada bajo circunstancias y ambientes que no están mal. Para mí los ambientes son consecuencia de la fe, no al revés. ¿Me explico? No estoy en este momento ni denigrando ni en contra de sentir la presencia. Hermano, eso es riquísimo. Es más, le voy a decir algo, el viernes yo sentí una presencia muy bonita de Dios, suave, fresca, que me y he sentido. Pero creo que eso que podemos sentir, que es almático, debe venir después de la fe y no al revés. ¿Me explico? Primero creo, y si después que crea Dios me permite experimentar su presencia y sentir algo rico, algo sabroso, amén. Pero no es, tengo que sentir para después creer, es al revés. Primero creo. Y si no llegué a sentir nada, no importa, gané. ¿Por qué gané? Porque creí. Pero si después de creer, Dios quiere bendecirme con su presencia, Dios quiere bendecirme con alguna manifestación,
Eso es consecuencia de creer. No es que las manifestaciones son lo que activan la fe. No, es al revés. La fe activa el mover y las manifestaciones del poder de Dios, no de la magia de Dios, del poder de Dios en nuestra vida. Sí logré explicarme, ¿verdad? Entonces, mírenle, como les comento, sígale poniendo un ojito a lo que es el efecto placebo. Eso es interesante. Esta clase no es para eso, pero es muy interesante estudiarlo. Lo que es la euforia colectiva, lo que es la sugestión. Y se va a dar cuenta que muchas prácticas cristianas que se realizan en nuestra iglesia tienen mucho que ver con la cultura mental oriental, el mentalismo oriental, de los budistas, de lo que ocurre con los monjes del Himalaya. Y de ahí surge algo que se hizo hace mucho tiempo cuando se distorsionó lo que se llamó ahora el neopentecostalismo. Que el neopentecostalismo se origina de estos países hinduistas. Y usted sabe que la nueva era es la liga de religión, ciencia, botánica y naturalismo. Eso es nueva era. Por eso los cristianos tenemos que estar muy seguros en nuestra fe, porque hay cosas parecidas en el mundo. Final. Y vamos a terminar con el último punto, que es racionalismo. No sé si hay alguna pregunta sobre este punto. ¿Qué es racionalismo? Y terminamos nuestra clase el día de hoy, y no creo que aquí me lleve mucho tiempo para entender finalmente lo que es el racionalismo. ¿Por qué el racionalismo puede ser enemigo de la palabra, Gabriela? Porque, bueno, se parece mucho a la fe, o sea, para mi criterio, porque el racionalismo es algo que sea como obvio, algo tangible, algo que se ve, algo que... ¿De dónde viene el racionalismo? De razón. Y la razón tiene que ver con razonamientos. Mire, las falsas doctrinas, las sectas falsas y los movimientos anticristianos se han originado prácticamente de misticismo y racionalismo. Del misticismo por ese ambiente de personas que se alejan de la fe para darle crédito a lo almático, a la sensación. Pero el racionalismo es otra corriente bien dañina y perjudicial, por cierto. Déjenme leer acá. El racionalismo es el pensamiento humano que siempre va a querer, como lo dice la palabra, razonar y no aceptar por fe lo que dice la palabra de Dios. Es cuando yo trato de creer que la Biblia la podemos razonar humanamente. Y entonces quiero explicar el milagro de cómo Dios abrió el Mar Rojo. Hay una película, yo la veo como muy mala, muy mala. Sin embargo, se hizo muy popular, creo que se llama Éxodo, si no me equivoco, en donde tratan de explicar de forma científica las 10 plagas de Egipto. Tratan de darle un aspecto lógico. Y alguien podría decir, ¿cómo es eso que a Jonás se lo comió un pez? Mire, si la Biblia me dijera que Jonás fue el que se comió a la ballena, yo lo creo. Porque no es un punto de ver cómo yo razono que un pez se tragó a una persona, vivió 3 días en... Eso no tiene lógica, no tiene razonamiento. Pero es donde allí volvemos a sostener que si bien es cierto, no debemos ser místicos, sí debemos ser hombres y mujeres de fe. Y si la Biblia dice que el Mar Rojo se abrió, el Mar Rojo se abrió. No, pero ¿cómo se abrió? Que eso no tiene... Entonces, en una iglesia estaba predicando un zapatero remendón que apenas leía y escribía, y él eligió como texto bíblico cuando Dios abrió el Mar Rojo. Entonces, uno de esos hermanos que son estudiosos, lógicos, racionales, científicos, que nunca faltan, se paró en medio de la predicación y le dijo, permiso, yo quiero contradecir lo que el hermano dice, que el Mar Rojo se abrió. Y él comienza a explicar que en Israel hay una época en el año cerca del mar, el Mar Rojo, que la marea baja tanto, que se puede cruzar caminando. Entonces dice, es mentira que se abrió el Mar Rojo. Está comprobado científicamente que la marea bajó
lo suficiente para ellos poderla cruzar. Y el hermano que estaba predicando, que no sabe de ciencia ni de filosofía humana, empezó a reírse. Y entonces el otro científico, el científico cristiano, porque así como hay místicos cristianos, hay científicos cristianos, le dice: ¿y tú de qué te ríes? Y él le dice: bueno, porque ahora sí es verdad que yo puedo decir que Dios es grande, porque tú dices que el mar Rojo no se abrió, sino que la marea bajó lo suficiente casi hasta los tobillos. Ahora lo increíble es que en ese charquito de agua Dios ahogó a Faraón y a sus caballos. Hay que tener más fe para creer eso. Entonces nosotros debemos entender que el racionalismo es esa forma de pensar humana que siempre va a querer razonar y no aceptar por fe lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios debemos aceptarlo por fe. El día del Pentecostés eran casi 120 y descendió y se repartieron lenguas de fuego. No le busque las 5 patas al gato. Eso pasó. ¿Cómo puedo explicarlo? No intente explicarlo. Eso pasó. Que cuando se abrió el mar Rojo, que las 10 plagas de Egipto, que tienen una explicación, porque en una época del año hay piojos que vuelan del norte al sur, y en ese... No le busque la explicación. No le busque las 5 patas al gato. Todo lo que la Biblia dice es verdad. El sol se detuvo. No tiene lógica, no tiene sentido. Los científicos han descubierto. Mire, por encima de lo que digan los científicos, esto parecerá ante el mundo que nosotros somos personas cerradas. Y no es que somos cerrados, es que somos hombres y mujeres de fe. Y yo creo lo que dice la Biblia. En ese punto yo me detengo, porque yo creo lo que dice la Biblia. Y yo soy curioso. Los que me conocen saben que yo soy curioso en el estudio de la palabra de Dios. Yo soy curioso, pero yo no soy un creyente de razonamiento. Yo en ese aspecto soy un creyente de fe. Que la Biblia dice que cayó fuego del cielo. Créame que en los días del profeta Elías cayó fuego del cielo. ¿Cómo lo puedo explicar? No lo puedo explicar. Simplemente cayó fuego del cielo. Que Jesús sanó a un ciego. ¿Cómo lo puedo explicar? No lo puedo explicar. Pero yo creo con todo mi corazón y con todos mis pelos, aún los que me quedan y los que no me quedan, que el ciego vio cuando Jesús lloró. Entonces el racionalismo también ha sido una tendencia que se ha infiltrado en la iglesia y es enemigo de la verdad. ¿Por qué? Porque no nos permite aceptar lo que la palabra de Dios dice por fe. Sabemos que la fe bíblica, en algunos aspectos, en cuanto a vida, oiga esto, en cuanto a vida no es irracional. En cuanto a vida. Ahora, en cuanto a fe, no es racional. En cuanto a vida, sí. Ahora usted me dice, ¿qué quiero decir con eso en cuanto a vida y en cuanto a fe? Pues mire, vamos al libro de Romanos para entender esa parte mejor. Romanos, Dios mío, se me endemonió el iPad. Romanos capítulo número 12. Me va a tocar usar los lentes. No me gusta usar lentes. Romanos 12:1. 12:1. Ajá. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta ahí. ¿Con qué se escribe racional? ¿Con S o con C? Ahí aparece con S o con C. Con C. ¿Sabe por eso lo estoy preguntando, no? Porque si apareciera con S, se está refiriendo a porción. Aberración. Pero cuando aparece con C, se está refiriendo. Razón. Sí, en cuanto a la vida cristiana no puede llevarnos a una fe tóxica, a una fe de me voy para Naples y voy a caminar hoy sobre las aguas, porque la Biblia dice que Jesús caminó sobre las aguas. No. O de pronto alguna persona está enferma y nosotros no la queremos llevar al médico porque decimos, yo tengo fe que el Señor lo va a sanar.
Y hay muchos casos de personas que teniendo fe que Dios los va a sanar, el familiar se murió. Porque nuestra fe debe descansar sobre lo que Dios dijo, no sobre lo que yo quiero hacer. ¿Me explico? Es decir, yo debo creer que lo que la Biblia dice, ahí no hay aspecto de raciocinio. Si la Biblia dice que Eutico se cayó por la ventana, no fue que se murió, fue que estaba dormido. La Biblia dice que se murió. Ahí no hay lógica, se murió. Pablo oró por él y volvió a la vida. Ahora, que yo quiera tratar de utilizar esa fe para caminar de una manera incongruente, sin entender que ahora Pablo dice que debemos tener, ¿sabe lo que significa la palabra culto, verdad? Culto viene de cultura. Pero esa expresión culto se relaciona con servicio. Es nuestro servicio racional. Anoche yo hablaba con Gaby algo en particular, ¿no? Y una de las cosas que yo le decía a Gaby, nosotros estamos, o yo estoy cansado de ser parte de sistemas de religiosidad y fanatismo. La religiosidad y el fanatismo nos hace pensar que el pastor dijo que... ¿Qué? Dígame algo. El pastor dijo que las mujeres no se pueden pintar el pelo. Eso fue Alejandro. Ay, el pastor dijo que las mujeres no se pueden pintar el pelo. Y pareciera ser que no existe un aspecto lógico, porque mire, sobre lo humano hay que ser racional. Ahora, sobre lo bíblico no. Pero la vida del ser humano. Es decir, los pastores no están para llevarnos a ser irracional y decir lo que diga el pastor. Si el pastor dice que no, es no. No. Y ayer yo hablaba de eso con Gaby. Gaby, los pastores hemos sido puestos para aconsejar, para orientar, pero no para prohibir, ni para mandar. El trabajo yo no me puedo meter en la vida personal de la familia García. Mira, Vladimir, ¿y cómo es eso que Omaira se pintó el pelo? Sí, y resulta ser que el pastor tiene que decirle a la esposa de Vladimir cómo tiene que vestirse, cómo tiene que pintarse. Esa es su mujer. Nuestro culto racional. Ahí Vladimir dice, va un momento, pastor. Es el pastor, pero me perdona. El sacerdote de mi hogar soy yo. Culto racional. Lo que usted me diga para mí es un consejo, pero no es una prohibición ni una orden. Salvo que la Biblia lo diga. Porque sobre esta verdad no podemos ser racionales. Somos racionales es sobre los elementos que se desprenden de la vida cristiana, no sobre las verdades y las enseñanzas que sustentan la Biblia. ¿Logro explicarme? Oye, se enferma un hijo mío, yo lo llevo al médico. Hubo un predicador muy famoso en Venezuela, muy famoso, Dios lo usó mucho, no voy a dar el nombre, era de Puerto La Cruz, fundador de un ministerio mundial llamado Ebenecer, muy poderoso. Y su esposa murió porque él se negó a darle un tratamiento médico. Mayel y yo siempre tenemos ciertas diferencias cuando los muchachos se enferman o algo, porque yo soy un poco más dado al aspecto de la fe. Pero trato de no ser ese tipo de persona que se desvincule de la realidad. Porque sobre lo que no debemos tener nosotros ningún tipo de negociación racional es sobre lo escrito, sus verdades. Pero en cuanto al servicio cristiano de la vida, Pablo enseña que debemos tener culto racional. Es decir, y ya voy a aclarar este punto, en pocas palabras, el pastor no es el dueño de ustedes, ni ninguna persona, porque ustedes son ovejas. ¿Cuántos dicen? Ve. Amén. Amén. ¿Me entiende lo que quiero decir? Eso es literal. Pregunto, Antonio, ¿eso es literal? ¿O eso es simbólico? ¿Que son ovejas? Simbólico, pastor. Eso es simbólico. Pero verdad que muchas veces lo hemos tratado de manejar como que ustedes no piensan, ustedes no razonan, ustedes tienen que caminar para donde el pastor los tire. Ustedes tienen que hacer todo lo que el pastor diga. No, ustedes son seres humanos, eso es simbólico. Eso no es literal. Vuestro culto racional. Oye, y por eso surgen movimientos que, bien sea por misticismo, racionalismo, ponen a la gente a loquear en las iglesias.
lo que pasó con Jim Jones, se llevó ese poco de gente al Esequibo y allá los mandó a que se suicidaran, porque ellos creían que eran ovejas de verdad y no se dan cuenta que eso es simbólico y que en realidad la referencia del pastor es una referencia, pero el verdadero pastor de las ovejas es Jesucristo. Amén. Porque la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si dijera, Gustavo Moros es mi pastor, tendríamos que decir, muchas cosas me faltarán. Además, porque la fe sin obra es muerta. Y viene lo otro, que la fe en este aspecto, de entender ese equilibrio de la razón sobre lo que está escrito y la razón en cuanto al servicio, a mi vida de Dios, tiene que estar dirigida a eso, a emuná. Es esta palabra que está acá del hebreo. El hebreo. Emuná. Esa es una palabra hebrea. ¿Qué significa emuná? Fe obediente a lo que Dios dice en su palabra. Emuná. Es decir, que la fe descansa sobre acciones. Que tú crees, pero tú tienes que tener una acción obediente a lo que dices que crees, siempre y cuando tenga como sustento y fundamento la palabra. Que nosotros necesitamos fundamentar nuestras verdades en la palabra de Dios. Voy a terminar, porque Gustavo aquí está pescando. Pobrecito Gustavo, se acostó tarde anoche. Pero esta partecita es bien interesante. Vean, usted recuerda lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18. ¿Quién lo lee, por favor? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sigue? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Razón sobre la palabra de Dios. Que no hay razón que va. Ahora, tú de repente dices, porque la Biblia dice que Moisés abrió el mar rojo. Estos tipos están locos. El mar no se abre. No me importa. La palabra de la cruz y todas estas verdades son locura de los que se pierden. Y de por sí 1 Corintios 2:14, si no me equivoco, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, 1 Corintios capítulo 14, Pablo llega y dice, cuando ustedes hablen en lenguas, si no hay quien interprete entre vosotros, hable en lengua. Ahora, hable para sí o calle. Porque vea lo que dice, si entra un indocto o un incrédulo, ¿quién es un indocto? Hay dos, indocto e incrédulo. Alguien que está recién llegado a... Y no tiene conocimiento. Y un incrédulo, Alguien que no. es decir, están los que tienen muy poco conocimiento o los que no tienen conocimiento pero que creyeron y los que no creen. Si entran y ven una reunión en donde nosotros tenemos esa fe y bueno, es que vamos a actuar, pero no entendemos lo que es el culto racional, que es el que nos permite hacer que el mundo en ciertas cosas, no importa que lo que yo crea para ellos sea locura, pero que lo que yo haga sea locura, oye, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, donde Pablo decía, tengan cuidado porque ellos van a decir que ustedes están locos. Y si dicen que están locos, es ahí donde a mucha gente les cuesta creer el mensaje de salvación que nosotros tenemos. Entonces debemos entender que lo que dice Romanos 12 habla del servicio, habla de testimonio, habla de ser cartas abiertas y leídas, y eso debe llevarnos a razonar lo que estamos haciendo en lo que se desprende de la vida cristiana. Lo que se desprende de la vida cristiana. Pero lo que dice la Biblia no tiene razonamiento. Lo dice la Biblia, es absoluto, es completo, y usted no tiene por qué cuestionar ni razonar lo que dice la Biblia. Ahora,
cuando la Biblia dice el culto racional es la vida que se desprende de nuestra fe, el comportamiento diario. Culto racional. Por eso es que hay mucha gente que habla con cristianos y dice, y es verdad, están locos. Yo tenía un programa, bueno, yo tenía varios programas de radio en Venezuela, pero cuando yo comencé a hacer los programas de radio, la primera vez que yo comencé, yo tenía 4 horas por Oasis, fue el primer programa, 4 horas. Y yo me acuerdo que cuando hacíamos ese programa de 4 horas, lo primero que yo hice fue, yo quiero ganarme, así fue que creció la iglesia, yo me quiero ganar a los inconversos. No me interesa la gente de las iglesias. Quiero ganarme inconversos. Y la iglesia se me llenó de inconversos. En Venezuela a mí me oían más los mundanos que los cristianos. No me interesaban los cristianos, porque los cristianos tienen sus iglesias y sus pastores. Mi anhelo era poderme ganar almas para Cristo. Entonces yo veía los programas, había un hermano que tenía un programa de radio que empezaba, agarraba su micrófono y saludamos a los pastores de la costa oriental del lago, a los Power Rangers de Jesucristo, al hermano Martín Rodríguez, el Power Ranger Blue, y le ponía todo. ¿Sabes que los Power Rangers tenían colores? Yo no escuchaba ese programa y decía, pues este hermano está loco. La hermana Olga, la Power Ranger Pink, y le daba a todos los pastores de la costa oriental del lago un color, porque decía que eran los Power Rangers. Hermano, ¿cómo cree usted que oía la gente ese tipo de programa? No, yo creo que ya no. Y otro día lo digo diciendo, y vamos a hacer una oración poderosa, revienta al diablo, y vamos a dar una patada por el güere al diablo. Y empezaba, yo decía, ¿qué es esto? Entonces la gente venía oyendo la radio y oye, estos son los evangélicos, y lo cambiaba rápido. Yo dije, primero traté de que las personas entendieran que el creyente debe orar teniendo vida devocional. Yo soy pro vida devocional y me lo va a escuchar mucho, porque hay personas que esperan a llegar a la iglesia para orar, porque no oran en toda la semana. Y entonces cuando llegaban a la radio empezaban, vamos a orar para empezar. Yo decía, cuando después teníamos nuestra emisora, no me oren en la radio. Ay, y usted si no es cuestión de carnalidad. Yo creo que si tú oras en tu casa, tú te paras temprano, ya tú tienes la bendición. ¿Qué tú quieres demostrar? Orando por radio. Que la gente te identifique, porque pareciera ser que no oraste en tu casa. Y sabe que yo no soy mucho de orar en público. ¿Sabe por qué? Porque mi tiempo con Dios es en privado, no es en público. A mí se me dicen, ¿por qué yo oro tan corto cuando voy a comer? Porque yo ya oré en la mañana por la comida del día. Sí, yo soy pro vida devocional. Yo no soy pro oración de liturgia, ni de culto, ni de religión. Yo me doy cuenta que llegamos a la iglesia como con esa culpa de no haber orado, y empezamos a orar y a darle una patada por el güere al diablo y yo no sé qué por aquí. Si usted se da cuenta, yo pienso que nosotros debemos orar en intimidad con Dios, porque eso fue lo que enseñó Jesús. En intimidad con Dios. Pero cuando no tienes intimidad con Dios, te lleva a eso. Ahora, rapidito. Epicúreos, anoten por allí. Estoicos, epicúreos, estoicos, maniqueos, montanistas y ebionistas. Vamos a ver un poquito de historia de la iglesia en 10 minutos, en menos yo creo. El gran problema de la secta falsa es que cuando no juegan con el misticismo para manipular a las personas, tratan de entender la Biblia con la razón. Y entonces comienza el gran conflicto de la Trinidad. Y cuando comienza el gran conflicto de la Trinidad, Jesús dijo que Él y el Padre eran uno. Jesús habló mucho de la relación tan estrecha en el capítulo 17 de Juan, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una relación tan estrecha que si usted no lo ve de forma espiritual, sino que lo quiere razonar, usted terminará siendo un testigo de Jehová. No, porque no hay forma de tú entender eso. No, yo a veces en ese punto le digo a los hermanos, crea simplemente.
Si trata de razonarlo, vas a empezar a leer desde el Antiguo Testamento Jehová y vas a terminar siendo un testigo de Jehová, que son personas que han tratado de razonar la naturaleza de Dios. Dios no se puede razonar. Dios es infinito. Nuestra mente es finita. Ahora, el que no termine en los testigos de Jehová, termina en no solo Jesús. William Marion Branham. William Sotomayor iba a decir. Será un hermano. ¿Cómo es? Soto Santiago. Que ellos dicen, no hay Padre, no hay Espíritu Santo, solo es Jesús. O si no, terminas en este movimiento carismático en donde dicen, tratan de obviar la realidad de la esencia de Dios. Dios Padre, todo es Espíritu Santo. Hola Espíritu Santo. Buenos días Espíritu Santo. Te quiero Espíritu Santo. Hola Espíritu. Y vuelven siempre todo un extremo cuando tú tratas de entender a Dios. Y a Dios no lo podemos entender con una mente humana. Sobre ese aspecto uno tiene que descansar en fe y no puede razonar. Igual el tema cuando la gente te dice, ¿y Jesucristo? ¿Era Dios, era hombre? Y alguien por ahí dice, bueno, Jesús era 100% Dios, 100% hombre, eso no tiene razonamiento. Pero eso tampoco es algo que yo pueda establecer o fundamentar. Yo decido creer que Jesucristo es Dios encarnado, Juan 1, y evito meterme en eso porque me doy cuenta que cada vez que yo quiero tratar de buscarle las 5 patas al gato, de razonar, las personas terminan con razonamientos humanos, alejados de fundamentos, principios bíblicos, y da origen a sectas falsas y a falsas doctrinas. Pablo alertó sobre esto, que va a ser los versículos que vamos a leer la semana que viene, para solamente explicar rápidamente lo que ocurrió luego. Mire que cerré la Biblia. Luego que Alejandro Magno, ¿se acuerdan quién fue Alejandro Magno, verdad? ¿Quién fue Alejandro el Grande o Alejandro Magno? El gran conquistador griego. Cuando Alejandro Magno muere, comienza un periodo griego que se llamó el helenismo. Alejandro logra conquistar prácticamente una porción muy grande del mundo conocido, así se le llamaba, al punto que él entró a Jerusalén y en Egipto construye un monumento de tiempos antiguos que se conoce como una de las maravillas del mundo antiguo, que fue la famosa Biblioteca de Alejandría. Pero esa famosa Biblioteca de Alejandría, que dio origen a la Septuaginta y que dio origen a toda una cantidad de cambios a nivel mundial en la cosmovisión que ellos tenían, hizo que el imperio griego, que hasta ahora era un movimiento que se llevó a una conquista, y luego comienza este tiempo de helenismo. Ellos entraron como en un caos filosófico. En ese caos filosófico trataron de entender muchas cosas relacionadas a la piedad. Cuando hablo de piedad, me refiero a lo que ellos entendían como religión. Eso dio origen a 2 movimientos filosóficos de razonamiento humano, que fue los epicúreos y los estoicos. ¿Lo anotó? Fue tan fuerte que usted va a recordar que cuando Pablo sale de la presencia de aquel lugar donde lo estaban juzgando, dice que él habló de la resurrección de Cristo porque él sabía que allá habían estoicos y epicúreos, y logró crear contienda entre ellos para él poder irse. Porque los estoicos y los epicúreos, que eran formas de pensamiento racional, penetraron incluso entre el pueblo judío. Y usted veía fariseos y saduceos que eran influenciados por estas 2 tendencias. Los estoicos fueron fundados por un señor llamado Zenón. Esto no tiene que ver con que él haya tenido el seno grande, es su nombre simplemente, y su nombre era Zenón. Zenón da origen al estoicismo. ¿Qué decía el estoicismo? Ellos trataron de razonar filosóficamente y entender la piedad. Recuerde que piedad es religión, por eso logró influenciar fuertemente el mundo del judaísmo de la época, especialmente en sus sectas más poderosas, que eran fariseos y saduceos. Y él decía que la vida del hombre caminaba en torno a la pobreza, a la austeridad, no al placer,
Y mientras más naturales y más alejados de los placeres, mejor. Entonces eran personas que vivían en formas y conductas de vida muy... Eran en cierta forma muchos ermitaños, pero eran muy austeros. Muy austeros. Rechazaban los placeres, rechazaban la riqueza, eran muy austeros. Eso eran los estoicos. Los epicúreos, Epicuro creo que es el nombre del que lo funda, eran todo lo contrario. Ellos pensaban que después de la vida todo terminaba cuando uno moría, y ellos fomentaban y enseñaban dentro de un contexto de piedad religiosa que el ser humano debía disfrutar la vida, y era todo lo opuesto a los estoicos. Esto logra tener una influencia tan poderosa durante los días de Jesús y del apóstol Pablo, que estos movimientos de los epicúreos y los estoicos fueron prácticamente tendencias de racionalismo que trataron de darle un sentido lógico a la Torá y a la Tanaj. Se convirtió en todo esto. Pero luego vinieron, durante el periodo cristiano, movimientos como los maniqueos, fundados por un señor llamado Maní. Y le voy a dejar esta tarea en su casa. De ahí vienen los maniqueos. Maní. Montano, que funda los montanistas. También hubo otro movimiento que era el de los ebionistas. Y usted dirá, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque cada uno de estos era la visión racional de personas que se oponían al tratar de ver la Biblia y al tratar de explicar estas enseñanzas espirituales de forma natural, humana y racional. Y salen los maniqueos, salen los montanistas, salen los ebionistas. Primera de Timoteo 6:20, terminamos con esta cita. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Ya no dio el apóstol Pablo, estos movimientos de tratar de razonar la escritura habían comenzado a surgir. Pablo le escribe a Timoteo acerca de lo que él llamaba ¿cómo? ¿Cómo lo llamaba Pablo? La falsamente llamada. ¿Sabe a qué se refería Pablo, verdad? No, es filosofía. No. Conocimiento. No. De ahí viene la noxis. La palabra noxis significa ciencia. Entonces surgieron movimientos. Por ejemplo, vamos a estudiar algunos donde ellos se metían directamente con la naturaleza de Cristo. Algunos decían que Cristo era un ser totalmente espiritual y que a él nunca lo mataron, por lo tanto, en realidad él no resucitó. Otros decían que Cristo fue una emanación que provino de Dios totalmente. Es decir, todos los que han intentado tratar de explicar de forma lógica las verdades bíblicas han terminado peores. Por eso les voy a dejar como tarea que usted estudie lo que eran los maniqueos, los montanistas, los ebionistas y lo que eran los famosos gnósticos, a los que Pablo se ve en la obligación de amonestar y alertar a Timoteo. Ahora, ¿qué es esto que Pablo llamaba la mal llamada ciencia? Pero mire cómo comienza todo, porque Pablo está tratando de contrarrestar una forma de pensamiento nada espiritual, nada bíblica, sino que querían agarrar y ver la Biblia como que fuera un libro de texto, un libro de ciencia. Y aunque aquí hay ciencia, la Biblia no es un libro de ciencia. Aunque aquí hay historia, la Biblia no es un libro de historia. Aunque aquí hay religión, la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando cada quien ha intentado verla como historia, religión, ciencia, geografía, y han tratado de entender sus verdades y sus principios de forma humana, lógica y racional, han terminado negando la fe y han caído en el terreno de la apostasía. Porque la Biblia no puede ser llevada al plano racional. Ahora volvemos atrás.
Pero nuestra vida, que se desprende de esta fe, tiene que ser un servicio de adoración a Dios. Porque si no, el mundo va a decir que estamos locos. Es decir, yo debo tratar de tener una vida de ejemplo, de testimonio. Y aunque mis verdades que estén allí deben estar sustentadas sobre este libro, pero lo que se desprende de este libro para una vida de fe no puede ser, ni debe ser llevada a puntos de extremos y de fanatismo. Yo no sé si ustedes alguna vez llegaron a leer un libro que fue muy famoso, que se llamaba como, creo que es este, si no me equivoco, como un viento recio. Creo que en ese libro, si no me equivoco, porque puede ser que esté ahorita tratando de identificar cuál fue, pero creo que fue cuenta el avivamiento que ocurrió en... ¿Dónde fue este avivamiento? Bueno, lo cierto es que el libro cuenta que en un lugar, después se descubrió que ese libro no fue real, que no fue basado en una historia real. Entonces contaba de personas que en medio del avivamiento yo no recuerdo este país, ellos caminan sobre las aguas para llegar a una población. Otras personas lo leyeron mucho tiempo después. Y entonces imagínense que usted llegue y diga, bueno, la Biblia dice que Jesús caminó sobre las aguas y le dijo a Pedro que caminara, y usted se vaya a Naples, a la playa, y diga, ahora y tenga que bajarse de un barco, yo voy a caminar sobre las aguas. Usted se va a ahogar. No, pero la Biblia dice, yo creo, y no hay lógica, no hay razonamiento, Jesús caminó sobre las aguas. Pero yo no puedo utilizar ese versículo como algo que yo debo hacer, sin entender lo que es el culto racional. ¿Me explico? Lo que está aquí es verdad, no se razona. Pero yo debo vivir en concordancia a un mundo que espera que yo sea carta abierta y que yo sea un testimonio vivo de estas verdades sustentadas en la Biblia, y no voy a empezar yo entonces a escupir en la tierra cada vez que vaya a sanar un ciego. Hermano, eso fue un caso particular de la Biblia. Y Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús le dijo, ven. Pero eso no quiere decir que ahora todo el mundo va a agarrar a buscarse un charquito de agua por allí para buscar cómo caminar. ¿Me logro explicar lo que le quiero decir? Sí, la Biblia no está sujeta ni está sometida a razonamientos humanos. Pero la vida cristiana que se desprende de estas verdades hermosas, poderosas y grandísimas promesas debe estar sometida, según lo dice la misma palabra de Dios en Romanos capítulo 12, a un culto racional. Ya va, Señor. ¿Qué voy a hacer que puede dar testimonio a lo que tú quieres que el mundo sepa? Hay cosas donde ciertamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero hay muchas cosas que en realidad estamos haciendo que parecen de locos y el mundo cree que estamos locos de verdad. Ay, nos convertimos a Cristo, no voy a hablar más nunca con mi familia, porque no, eso no es así, porque la Biblia dice: el que no dejare padre, casa. Anoche era lo que hablaba con Gaby, y date cuenta, Gaby, la forma en la que lo pudimos conversar. Ahí no te está diciendo que te hagas enemigo de tu familia. Lo que se desprende de este libro debe ser llevado a un criterio de interpretación. Por eso comencé hablando de la interpretación, aplicación, fundamentado en el testimonio como cartas abiertas y leídas. Pero nunca debemos cuestionar ni razonar lo que Dios dice en su palabra. Habían 3 amigos, uno bautista, uno pentecostal y uno católico. Y cuando ellos crecieron, el católico se alejó, por supuesto, y el pentecostal y el bautista siempre iban a pescar. Un día ellos se encontraron y él los identifica porque crecieron juntos. Mira, yo me hice sacerdote, soy católico, ¿y ustedes? No, yo soy bautista y fulano es pentecostal. Pero nosotros siempre vamos a pescar, queremos invitarte para que comparte y recordemos viejos momentos. Y se fueron a un lugar donde iban a pescar. Cuando llegaron a la orilla de la playa, el pentecostal llega y ora y dice: Señor, dirígenos al lugar correcto para pescar. Y se fue caminando sobre las aguas y llegó por allá. Y llegó el bautista, siguió la oración y se fue caminando para allá. Y el otro, que era católico, decía: ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que esta gente camina sobre las aguas? Y, vente, pero vente. Y el otro le decía: ya va, déjame orar a mí. Y agarraba y empezaba a orar, y cuando intentaba caminar se hundía.
No, pero no es así. No, no, yo también tengo autoridad y poder de Dios. Yo voy a caminar sobre las aguas. Ahí estuvo como 2 horas y cuando intentaba caminar se hundía. Hasta que vino el pentecostal con el bautista. Mira, chicos, aquí no hay nada extraño ni extraordinario. Nosotros oramos para que Dios nos dé el lugar para conseguir una mayor cantidad de peces. Sí, pero ustedes caminan sobre las aguas. No, es que venimos todos los fines de semana y tú no. Y aquí hay unas piedritas que no se ven, que nosotros ya conocemos y sabemos cómo llegar hasta el final. Y el hombre pensaba que era que caminaban sobre las aguas. Mire, la vida cristiana es más sencillita, es más práctica de lo que nosotros podemos ir. Nosotros lo hemos complicado. Pero la vida cristiana, le voy a decir esto, es hermosa. Es hermosa. Mire, y es muy sencillita, muy sencillita. Nosotros la hemos complicado con religión, con misticismo, con racionalismo, con tradicionalismo. ¿Y qué otro? Son 4. La hemos complicado con tradicionalismo, Racionalismo. con Racionalismo. racionalismo, Modernismo. con modernismo y con misticismo. Y la vida cristiana, hermano, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Cuando tú logras entender la vida cristiana así, te das cuenta que esto, mira, el camino más hermoso es el camino del Evangelio. Te da seguridad eterna a tu alma, pero también te garantiza bendición aquí y ahora. Pero tengamos cuidado que al tener este libro como nuestra verdad absoluta, nunca permitamos que ni el tradicionalismo, ni el modernismo, ni el misticismo, ni el racionalismo nos roben las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dejado. Punto y fin. La semana que viene vamos a revisar esa tarea. Averígüese, yo lo tengo aquí, le puedo decir quién es, pero tengo un poquito de sueño también. Y le voy a dar chance para que nos dé tiempo de irnos temprano. Maniqueos. ¿Quién fundó el movimiento del maniqueísmo, que fue una filosofía que trató de entender las verdades bíblicas de forma racional? ¿Quién lo fundó? Maní. ¿Y los montanistas? ¿Quién fundó a los montanistas? Montaner. Esta parte es facilita. Montano. ¿Y los guionistas? No. El violinista, no. Pero analice esas 3. Probablemente discutamos eso para entrar a la siguiente clase y terminamos esta. Pero se va a dar cuenta lo increíble que es el hombre cuando intenta agarrar la Biblia para razonarla de forma humana y lógica. ¿Alguna pregunta? Y dentro de todo lo que habló, la tendencia. Ya vamos a pedirnos aquí. Nos despedimos los hermanos. Díganle Dios me les bendiga. Y oyen su voz.